Muy bien. ¿Están todos las cámaras listas? ¿Sí? Bien. Hoy día queremos dirigirnos a todas las personas que ingresan a uno de nuestros vehículos de transporte público, buses o trenes, sin pagar su pasaje. A todas esas personas que se saltan la fila que está esperando para poder acceder a uno de estos vehículos. A todas esas personas que no se sacan la mochila cuando están al interior de un vagón o de un bus o se sientan en el suelo. A esas personas que cuando están en el transporte público tienen sus teléfonos a un volumen que molesta ciertamente a todos los demás. O las personas que nos ceden el asiento a aquellos que más los necesitan. A todos ellos es que está dedicada esta campaña que describe patúos, caraduras, asopados, descaradas, en el fondo una manera de poder ejemplificar esos comportamientos en el transporte público que nos hacen mucho daño y que queremos erradicar. Y es que el transporte público requiere de cada uno de nosotros para poder funcionar adecuadamente. Hay una parte muy importante que tiene que ver con la responsabilidad, con la necesidad del transporte público de que todos podamos contribuir. Y el pago del pasaje acá es esencial. Y por eso un elemento importante de esta campaña es que todas las personas paguen su pasaje como corresponde. Es una responsabilidad fundamental. Pero no hemos querido quedar solamente ahí y le hemos agregado una segunda dimensión asociada a la empatía, a la amabilidad, a ese respeto que tenemos que tener en el transporte público que permita que podamos tener una buena convivencia. Y es que en el transporte público convivimos mucho. Somos millones de personas las que salimos todos los días a usar el transporte público y tenemos que compartir un vagón, un paradero, un bus. Y ahí es fundamental que podamos tener conciencia, claridad respecto de cómo nuestras acciones afectan a los demás. Y queremos invitar en ese sentido a todos a ser muy conscientes y a evitar esos comportamientos de patúo, de asopado, de caradura, y avanzar hacia una mejor convivencia. Quisiera decir que para poder tener un buen transporte público hay un rol que es muy importante del Estado, de poder garantizar que vamos a tener buenos servicios, que vamos a tener una buena calidad, que vamos a tener una buena provisión. Y por eso es que es tan importante que en este punto de prensa nos acompañan las empresas operadoras del transporte público en Santiago de los buses, porque en ellos también el Estado descansa a la hora de poder brindar ese servicio. Es un servicio esencial. Y nosotros estamos preocupados y vemos con alegría y estamos contentos, satisfacción, de que el nivel de servicio que los usuarios reciben es cada vez mejor. Y esto lo dicen las encuestas, que le van poniendo al transporte público cada vez una mejor nota, al metro y también a nuestros buses. Pero parte importante de la experiencia en el transporte público y de su sustentabilidad, también la sustentabilidad financiera, es que cada uno de los usuarios reconozca su rol y reconozca también el que es fundamental que cada uno de nosotros contribuya con el pago del pasaje y al mismo tiempo que contribuya con un nivel de conciencia asociado a cómo poder tener una buena convivencia en el transporte público. Y por eso es que la campaña está enfocada en los usuarios, en poder también brindar un mejor nivel de servicio. Se juega en que cada uno de nosotros sea consciente. Esta campaña que hemos llevado adelante desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones junto con SECOM es una campaña que va a estar en los distintos medios de prensa, en televisión, en radio, en medio escrito, desde el día de hoy hasta fin de mes. Y queremos hacer una invitación, y que es una campaña que es jugada, una campaña que lo que busca es poder llamar la atención, poder levantar estos comportamientos que no queremos ver. Y la invitación a todos es a compartirla, a reflexionar y al mismo tiempo a poder levantar esas oportunidades de mejora, que tenemos miles en el transporte público. Tenemos un buen servicio, pero puede mejorar. Entonces aquí también la invitación a todas las personas que usamos el transporte público es a poder compartir estas campañas y poder hacer eco del esfuerzo que estamos haciendo al financiar esta campaña. Quisiera decir, al referirme también a los temas de evasión, que la evasión tarifaria es un tema central en nuestra gestión. Estamos abordándola como es, un problema que es multidimensional. Se juega en la fiscalización,
se juega en la infraestructura, se juega en la tecnología, se juega en la educación y la cultura, y por eso es que esta campaña se enmarca dentro de ese esfuerzo. Un esfuerzo que nos ha permitido ir reduciendo la evasión, que en algún momento estuvo en 45,8%, la última medición fue 38,2%, es decir, un descenso de 7,6 puntos, que si bien es auspicioso no nos deja conformes. Es algo que tenemos que seguir trabajando, porque no es razonable que un 37,2% de las personas que ingresan a un bus no paguen su tarifa como corresponde, no validan, sobre todo considerando los distintos elementos que hemos ido incorporando para que sea más fácil poder pagar. Tenemos desplegado, por una parte, ¿no es cierto?, el pago con QR, que hoy día vemos con satisfacción que ya tenemos aproximadamente 20 millones de transacciones por QR al mes en promedio. Y lo que representa un 40% más que el año pasado. Eso, por supuesto, es una muy buena noticia. Además, tenemos el monto máximo mensual, que lo que busca es fomentar el pago del pasaje y premiar a aquellas personas que lo usan más. Y vemos con satisfacción también que como resultado de nuestros esfuerzos de combatir la evasión y también por el nivel de servicio que se va brindando, llegando a más rincones de la ciudad, nuestras validaciones en el sistema este año van un 13% por encima de los que fueron el año pasado. Estamos trabajando también en temas de fiscalización, entendemos que es fundamental la fiscalización para poder tener una señal clara a aquellas personas que no pagan, que corren un riesgo de ser fiscalizados. Este año vamos a cerrar en 300.000 fiscalizaciones, que es bastante más de lo que teníamos hace unos años atrás, aun cuando creemos que tenemos que seguir aumentando esas fiscalizaciones. Importante también, hemos ido incorporando torniquetes en buses, lo que también permite que sea más difícil poder evadir la tarifa, y hemos puesto también validadores en las segundas puertas. Tenemos 615 buses, es un piloto, un poco más de un 10% de la flota aproximadamente, lo que permite que las personas que ingresan por la puerta trasera, por ejemplo, porque entran en silla de ruedas, con coche, con bultos, puedan ahí también validar. Y lo que hemos observado es que en esos buses se observa un mayor número de validaciones que en los buses equivalentes que no tienen ese segundo validador, lo que habla de que un piloto muy auspicioso y el cual seguramente vamos a querer continuar. Importante también, hemos ido poniendo mayor cantidad de zonas pagas, infraestructura, para que las personas que ingresan a los buses en esos puntos en que son muchas los que suben simultáneamente puedan subir de una manera segura y al mismo tiempo más expedita, pero también garantizando que hay una mayor proporción de pago. Hemos también dispuesto dentro de hacia los operadores un incentivo muy importante a que cuando las personas bajan del bus, dejan de bajar, la puerta trasera tenemos que cerrarla. Es una señal muy contundente y en la cual necesitamos el apoyo y la colaboración de los operadores, de los conductores, para que eso sea así. En el momento en que hemos desplegado ese tipo de incentivos se ha observado un aumento muy importante en las validaciones y queremos seguir por esa senda. El transporte público tenemos que pagarlo, el transporte público tenemos que financiarlo entre todos, hay un aporte muy importante del Estado, pero cada pasajero tiene que poner de su parte. Y por eso es que de esta manera vamos construyendo un mejor transporte público, un transporte público que al mismo tiempo no solamente se financia por todos, sino que también se construye en base a amabilidad y respeto. A continuación le damos la palabra al alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel. Buenas tardes. Primero, un placer que mi primera actividad como alcalde sea anunciar este plan junto al Ministerio. A veces las diferencias políticas nos hacen no reconocer las cosas que se hacen bien. Y yo quiero reconocer al ministro por el trabajo que está realizando, por esta campaña y en general por lo que se ha hecho con el transporte público durante el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y creo que acá se da una señal correcta. Si bien Ñuñoa no es el centro de Chile, yo tiendo a creer que es el corazón de Chile. Tenemos 3 líneas de metro, lo que es un tremendo beneficio para los habitantes de Ñuñoa. Vamos por la 4ª. Tenemos líneas troncales, tenemos todos los sistemas de transporte. Sin embargo, cuando alguien deja de pagar, no paga molla. Y hemos tenido una mano demasiado blanda con aquellos que simplemente le están robando a la señora que paga el IVA, al pyme que paga el impuesto, a todos aquellos que se esfuerzan todos los días por financiar el Estado, pero esa plata se va a pagar a aquellos que se saltan la fila y no cumplen la mínima obligación, que es contribuir a pagar y financiar el transporte público. Pero además, en Ñuñoa queremos demostrar que creemos más en la política de los abrazos que los codazos, y eso significa también
que la forma en que miramos el transporte público es una forma amigable. Por eso me encantó la campaña, se lo decía al ministro, porque dice las cosas dice las cosas por su nombre y no disimuladas. Muchas veces en política nos gusta hablar mucho y no ser concreto, y yo creo que aquí hay algo súper concreto. Hay asopados, hay caraduras, hay gente que es patuda porque simplemente no cumple los mínimos de civilidad que requiere una sociedad que quiere avanzar a tener una mejor vida. Aquel que abusa de otro porque no respeta el asiento preferente, aquel que usa un espacio más allá del que le corresponde como pasajero, aquel que se salta la fila y empuja al otro para acceder primero al transporte, o aquel que no paga el transporte, lo que está haciendo es simplemente ofender a otro. Y una sociedad que se desarrolla es una sociedad no solo que nos comportamos como amigos, sino también usamos los bienes públicos como si fueran parte de todos y nos pertenecieran a todos. Los bienes públicos tienen que ser cuidados, sobre todo cuando en este caso no lo paga Moya, sino lo paga un trabajador que se saca la cresta por cumplir con sus obligaciones día a día y financia la pega que hacemos todos en el Estado. Así que gracias por la campaña y cuenten con Ñuñoa para ser no solo socios de esta campaña, sino avanzar en una sociedad en que la civilidad, el orden y el respeto son la máxima cuando utilizamos el transporte público. Y para terminar este punto de prensa, invitamos a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Bueno, muchas gracias. Primero, valorar en nombre del presidente Gabriel Boric, el trabajo de nuestro ministro de Transporte y Telecomunicaciones, de sus equipos, por todo el esfuerzo desplegado en esta tarea que ha encomendado de poder no solo disminuir la evasión, sino que generar una red y un sistema de transporte público que no solamente se modernice y mejore la región metropolitana y en sus comunas, sino que llegue a las distintas regiones de nuestro país en este afán de seguir descentralizando el desarrollo y la modernidad para que llegue a todos y todas. Quiero agradecer también la presencia del alcalde Sichel, que está recién asumido también en la comuna de Ñuñoa, y a los distintos servicios que hoy día nos acompañan, además las empresas. Porque claramente esto responde a un esfuerzo conjunto. Tenemos una campaña de interés público que hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Transporte para poner énfasis evidentemente en las normas de conducta en el espacio público, particularmente en el transporte, pero entendiendo que esto requiere una coordinación de distintas instituciones, de distintas organizaciones. Aquí el sector público con el privado han hecho un esfuerzo tremendamente importante con recursos a disposición. Aquí hay recursos además desde el Estado para esta campaña que estamos financiando. Hasta el 24 de diciembre va a estar además en radios, televisión, etcétera. Pero es una invitación también, ¿no? No es solamente poner el foco en las responsabilidades que tenemos las autoridades de Estado junto con el sector privado, sino que también en las responsabilidades que tienen nuestros compatriotas, en construir una mejor sociedad, en construir una mejor convivencia. Porque cuando hablamos de que se respeta al otro en el transporte público, lo que hacemos es decir, básicamente, que nos respetemos siempre, en el transporte público, en el espacio público, en todo lugar. No puede ser que vivamos compitiendo a quién llega primero, quién pega el codazo para llegar primero que la otra persona, que no tiene consideración por las personas que están en situación de discapacidad o embarazadas en el transporte público, como puede pasar incluso en el lugar de trabajo o en un parque. Esto tiene que ver con los valores que constituyen una democracia, y por eso el mensaje es claro, es radical, evidentemente, es un mensaje provocador contra los patudos, ¿cierto? Contra los caraduras, contra los que no solamente se saltan la fila, evaden, sino que son poco respetuosos con el que está al lado. Es una manera de invitar también, no solo provocar, sino que a través de esta provocación invitar a construir una mejor sociedad. Y la evasión, bueno, hemos reducido, ¿cierto, ministro?, con distintas políticas. Obviamente yo sé que nunca estamos conformes, pero hay que señalar que el problema de la evasión no es solo un problema en el transporte público, es un problema país. Hace poco despachamos el proyecto de cumplimiento tributario con un apoyo bastante transversal en el Parlamento, porque justamente cuando personas eluden, evaden pagar impuestos o evaden pagar el pasaje, no es un problema netamente económico para el Estado, sino que al final merma las políticas públicas que se financian para todos los que nos están escuchando, en salud, en educación, en transporte, en vivienda, etcétera. O sea, termina perjudicando más que las arcas fiscales,
las políticas públicas que financia el Estado destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas. Así que hay que tener una mirada responsable y solidaria respecto a cuál es la responsabilidad de cada ciudadano y ciudadana de pie en la construcción de una mejor sociedad. Vamos a estar con esta campaña, como les decía, hasta el 24 de diciembre. Tiene un despliegue en medios de comunicación, en radio, así que esperamos que obviamente llegue a todas las familias y genere el cambio de conciencia que esperamos generar. A continuación vamos a dar un espacio para las preguntas de los medios de comunicación. Cualquier pregunta anexa a la campaña habrá un espacio después. Ministro, pregúntale a propósito de la evasión. Ustedes han dicho que ya han bajado los puntos a aproximadamente un 37%, pero ¿qué pasa con ese porcentaje? ¿Por qué se resiste a no pagar finalmente el pasaje del transporte público? Bueno, efectivamente hemos tenido un esfuerzo, ¿verdad? Como decía yo, de múltiples dimensiones, aproximaciones a reducir la evasión. Tenemos las zonas pagas, el pago con QR, el monto máximo mensual, en algunos casos validador en segunda puerta, más torniquetes, protección del conductor, en fin, y fiscalización, claramente. Y ahora, parte del problema, bueno, eso no ha permitido bajar la evasión desde un 45,8 a un 38,2, son 7,6 puntos porcentuales y nos hemos comprometido también en la comisión mixta del presupuesto a bajar aún más esa cifra. Eso es parte de nuestro propósito y estamos determinados a hacer todo lo que podemos. Efectivamente acá estamos hablando de un problema que es mayor, o sea, cuando uno tiene un 45% como tuvimos en algún momento de evasión, bueno, eso te habla de que las personas que están evadiendo son millones de personas o más de 1 millón de personas al día, y eso es parte de lo que nosotros queremos evitar. Y el problema es un problema complejo, es un problema que está arraigado en algunas personas y por lo tanto tenemos que llegar con todos los mecanismos para poder evitar que eso ocurra. Un contexto que induzca a pagar, como por ejemplo son las zonas pagas, un garrote a través de la fiscalización, ¿verdad? A través de el cierre de la puerta trasera, a través de poner más torniquetes y también las campañas y los estímulos a pagar, como por ejemplo el poder tener QR, el poder tener un monto máximo mensual y una campaña educacional que de alguna manera deje bien claro que es una conducta que es inaceptable. Es un problema muy complejo y estamos trabajando con las herramientas que tenemos para poder reducirlo lo más posible. Me imagino que igual es un poco frustrante porque esta evasión finalmente se registra acá en la región metropolitana porque la gente en general en regiones paga su pasaje, como para subirse al transporte público. La evasión es un problema que efectivamente es muy propio de la provincia de Santiago y que no existía antes del inicio del Transantiago, y es una herencia que nos dejó el sistema que estamos trabajando en poder eliminarla, pero efectivamente no se observa en otras regiones y estamos haciendo todos los esfuerzos por poder ir modernizando el transporte público en distintas ciudades del país, con pago con tarjeta, con pago con QR, pero previendo el que no queremos que eso gatille una mayor evasión tarifaria. Con satisfacción vemos que en los puntos en que hemos llegado con transporte público de calidad, en ciudades enteras, como el caso de Chillán, en el cual se paga en forma digital, ya no hay pago con efectivo en Chillán, la evasión es todavía del orden del 1%. Es decir, esto es posible de alcanzar, es un tema más bien cultural y de incentivos y de infraestructura, y estamos trabajando en todas esas dimensiones para poder ir retrocediendo lo más posible en materia de evasión, reduciendo ese porcentaje de personas, ese gran número de personas que se han acostumbrado a ocupar el transporte público, los buses sin pagar. Ministro, buenas tardes. Preguntarle si es que se le agrega una nueva política a esta campaña y plan anti-evasión o es parte finalmente de una tercera etapa de un mismo plan que se ha ido extendiendo en el año, porque muchas veces muchos se preguntan, ¿va a haber algo nuevo? ¿Va a haber otra medida de seguridad implementada ahora? La evasión ha sido un eje prioritario de nuestra gestión. Y hemos estado desde el primer día buscando fortalecer las herramientas que tenemos y generar nuevas. El pago con QR es ciertamente una medida que ayuda a reducir el monto máximo mensual, algo que no existía y lo pusimos para poder reducir evasión. El indicativo a los cooperadores de que se cierra la puerta trasera cuando los usuarios dejan de bajar es algo que pusimos en esta administración. Hemos ido poniendo cada vez más buses con protección a los conductores que también ayudan en esa dirección. Lo mismo, los 615 buses que hoy día tienen validador en la puerta trasera también
apunta justamente en esta dirección. Y en términos comunicacionales, esta es la tercera etapa de una campaña que al principio fue un poco distinto, era juntos, VIP a VIP, vamos construyendo un mejor transporte público, y hoy día estamos acá con esta campaña de los asopados, los caraduras, las descaradas, ¿no es cierto?, y los patudos, que de alguna manera contribuye como nuevo paso en esta dirección. No descartamos ir identificando nuevas medidas que nos permitan ir reduciendo un problema tan asentado y tan complejo de abordar, pero que estamos determinados en trabajar, como el tema de la evasión tarifaria en Santiago. Ya para pasar como a las preguntitas de contingencia, ministra Vallejo, si le pudiera hacer una consulta, particularmente sobre... Están liberados el alcalde sobre todo, depende. Espero no ponerlo en culo. Ministra, le quería preguntar por la denuncia de Contraloría sobre la pérdida de fentanilo y morfina en la Dirección de Salud de Carabineros. ¿Qué antecedentes tiene o qué información hay de ese tema? A ver, esto se vio en el Comité Policial de la Mañana que lidera el subsecretario del Interior, y el subsecretario del Interior me informó que pidió ya a Carabineros un informe sobre las incautaciones de fentanilo en primer lugar, ¿no? Porque hay antecedentes que señalan que sería, entre otras cosas, probablemente sustracción de hospitales. Por lo tanto, algo que está en investigación y a lo cual se le debe agregar este informe que Carabineros tiene que entregar por las incautaciones. Cualquier duda en mayor detalle, obviamente, está sujeto a lo que pueda señalar el subsecretario del Interior. Pero son cosas graves porque además, bueno, dan la razón de ser de la política que hemos informado, nueva sobre drogas sintéticas. Recordarán que se presentó por parte del gobierno una política nacional desde el Ministerio del Interior junto con Senda para poder pesquisar, no solamente diagnosticar, sino que pesquisar y ver cómo enfrentar las drogas sintéticas que son nuevas en nuestro país, ¿ah? Y que por lo tanto tenemos que prevenir y también poder controlar. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué antecedentes hay sobre lo que ocurrió en la cárcel El Manzano, en la región del Biobío, a propósito de un reo que amaneció esta mañana decapitado? Entiendo que hay información preliminar que hablaría de que el presunto autor de este homicidio podría haber tenido algunos problemas de salud mental, pero ¿qué antecedentes tienen hasta ahora? ¿Y cómo conversa esta situación con las declaraciones que hizo recientemente el ministro de Justicia sobre el control que tiene Gendarmería sobre las cárceles en Chile? Sí, mire, esto es una situación grave porque no tenemos recuerdo de que haya sucedido algo así dentro de las cárceles y por lo tanto lo primero es que hizo el Ministerio de Justicia instruir la conformación, ¿cierto?, en la zona donde sucedieron los hechos del director nacional de Gendarmería y además del subsecretario de Justicia, justamente para ver medidas a adoptar respecto a esto. Es grave, hay que ver si es que esto está fuera, o sea, que si el suceso se enmarca dentro de una segregación regular establecida por el régimen de segregación y sobre un adecuado seguimiento de los perfiles, obviamente, psicológicos de los reos, ¿no? Es decir, si está bajo cumplimiento o no de la norma, el cómo se estaba habitando el módulo de la cárcel donde se produjeron los hechos, pero es obviamente de total gravedad. Y el subsecretario, además, me comuniqué con él, está actualmente en una reunión en La Moneda y a terminar la reunión se va a referir a este tema para poder darles mayor detalle. Ministra, preguntarle por el ministro, perdón, dije subsecretario, el ministro de Justicia, gracias. Ministra, preguntarle por que hoy el Consejo Consultivo va a explicar ante la Comisión de Salud del Senado cómo se aprobó el plan de pago de las ISAPRES. Preguntarle si el gobierno, bien digo, mantiene la postura de que la responsabilidad es finalmente la aprobación de la ley en el Congreso. Son cosas distintas. Uno, el acuerdo que se tuvo que alcanzar en el Congreso fue un acuerdo difícil porque todas las partes tendían a tener distintas posiciones respecto a cómo implementar el fallo de la Corte Suprema. Evidentemente el tema de los plazos, como lo hemos dicho, y ajustado a la verdad, es que esta solicitud de ampliar los plazos en el pago de las devoluciones vino de senadores de Chile Vamos, de la oposición. Pero la ley salió producto de un acuerdo que ratificó la Cámara de Diputados, el Senado, y que nosotros obviamente promovimos que se generara, ¿no? Porque si no, no tendríamos una manera de implementar este fallo.
Lo segundo es que hay que analizar, y eso ha estado haciendo el Congreso, el Ejecutivo y la Superintendencia o el Superintendente, en cómo poder enfrentar la situación de los pagos, si es posible, por ejemplo, establecer mínimos de pago o incentivos a mínimos de pago. Recordando que de todas maneras se les fijó algunos requisitos a las ISAPRES que en la medida que no hicieran la total devolución no pueden retirar utilidades. Y considerando además el resguardo a las personas mayores, porque una cosa es el universo general de personas que se les debía por cobros excesivos, la restitución de parte de sus planes, y otra cosa es el público específico, que son personas mayores a los cuales los plazos son mucho más acotados. Y aquí las ISAPRES también les adeudaban por cobros excesivos. Estamos hablando de las personas arriba de 65 años, máximo 5 años de restitución, y las personas de 80 años, máximo 2 años. Por lo tanto, es un universo que de alguna manera está mayormente resguardado, que promovió la Cámara de Diputados, que nosotros respaldamos como Ejecutivo y que esperamos obviamente también se cumpla porque evidentemente hay una atención prioritaria por las condiciones en las que están esos usuarios que son mayores de edad. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.